Buenos días, good morning. Vamos a estar hablando acerca de caminar por fe o caminando por fe. Este será el tema para este día, Walking by Faith. Y vamos a estar yendo a 2 Corintios más adelante, pero quería primero comenzar hablándoles acerca de una experiencia que tuvimos con mi familia. Recuerdo que estábamos terminando el periodo de pandemia del COVID, y nos anunciaron una trágica noticia de un buen amigo de la familia que vivía en La Ceiba, Honduras. Eso quería decir que yo tenía que manejar 14 horas seguidas para poder llegar. Así que tomamos el auto en lo más temprano que pudimos, a las 12 de la noche. Comenzamos a manejar para estar en la frontera a las 6 de la mañana. Y la preocupación que yo llevaba no era que yo desconocía el camino o que yo desconocía el destino. Mi preocupación era principalmente que yo conocía el camino y sabía lo mal que se encontraba aquel camino. Llegando a La Ceiba, me comencé a afligir, me comencé a preocupar, porque habían baches por toda la calle, pero no baches pequeños, ¿no? Baches más o menos de 1 metro de profundidad, más o menos son, creo que 3 pies, si no me equivoco. Y eso estaba por toda la carretera, más o menos 30 kilómetros, con grandes baches. Y yo no recordaba en dónde estaba cada uno de ellos. Esa era mi preocupación. No que no conocía el destino, no que no conocía el camino, sino que yo conocía el camino. Eso era lo que me preocupaba. Saber que en cualquier momento podía desviarme un solo centímetro y terminar con el auto hecho pedazos, porque la carretera era mala. De igual forma, nosotros solemos caminar en la vida, solemos dar pasos, solemos ir avanzando poco a poco, y el problema de nuestra vida espiritual no es desconocer el camino. Dios ya nos lo mostró. Dios nos enseñó cuál era el camino que teníamos que seguir. Creo que todos recordamos las palabras de Jesús cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. No desconocemos el camino, mucho menos desconocemos el destino al que vamos. Lo que nos suele preocupar es si algún bache, algún obstáculo en el camino nos va a impedir llegar hasta el final. Eso es lo que nos preocupa. Y ahí es cuando comenzamos a caminar por fe, donde no hay otra cosa que hacer. No puedo avanzar sin la fe. Cuando comienzo a creer en mí, comienzo a creer en mis habilidades, comienzo a creer en mis capacidades, paso muchas veces por alto lo difícil del camino. Pero cuando yo tengo fe y pongo mi fe no en mí, sino que en Dios, el camino no presenta ningún obstáculo para mí. El camino deja de ser difícil por algún motivo, precisamente porque no estoy caminando yo. Dice, vamos a ir al primer punto: por fe, no por vista. A veces queremos poner nuestra fe en conocer cada cosa que hay en el camino. Queremos colocar nuestra mirada y saber cómo es detalle a detalle aquella ruta espiritual que vamos a tener. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos:
por mi causa los van a perseguir. Posiblemente ellos querían saber qué día, qué hora, en qué momento esa persecución iba a venir a ellos. Cuando les dijeron, tus padres te van a rechazar por mí, tus hermanos se pondrán en tu contra, muchos quizás quisieron preguntar, ¿cuándo va a ser eso? Para poder estar preparados. Yo quisiera saber también eso. Pero no podemos ver todo el camino. No podemos conocer cada paso que vamos a dar. No podemos conocer cada obstáculo que va a venir, solo saber que hay. Hay obstáculos en el camino. Hay cosas difíciles que voy a enfrentar como cristiano y debo seguir avanzando por fe. Hay una historia muy popular de un nadador etíope, si no mal recuerdo, era etíope o de Guinea, pero la historia de él es que llegó a los Juegos Olímpicos sin haber ganado nada, porque solamente hicieron una convocatoria. Él llegó, practicó en una piscina pequeña y cuando él se enfrentó a la realidad, se dio cuenta que aquella piscina medía 100 metros y no 10. Y aún así, por más gracioso que pareciera la historia de él muchas veces y por más burlas que mucha gente hizo hacia él se atrevió a saltar al agua. Se atrevió a nadar. Y no solo eso, dice que todas las personas se asombraron porque normalmente les tomaba 30 minutos ir de un lado al otro. Pero él ya llevaba 2 minutos y no había terminado la vuelta. Y dice que todos se quedaron en silencio, sorprendidos porque nadaba como que nunca en la vida lo hubiera hecho. Y cuando le preguntaron, él dijo, yo vine a terminar, no a ganar. Yo sabía que no iba a ganar, sabía que no llegaría primero. Solo vine a terminar a lo que mi país me mandó. A veces vemos el obstáculo y tenemos miedo. Tenemos miedo de saltar, miedo de ir hacia adelante, miedo de avanzar y aunque nos quedamos o aunque estemos preparados, no queremos hacerlo. Dice este pasaje, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes quieren saber cuál es el destino, cuál es el lugar, cómo es, qué va a pasar con sus almas, qué va a pasar con ustedes cuando mueran. Ustedes quisieran que yo les dibujara, les pintara, les mostrara cómo será aquel lugar. Pero no estamos siguiendo a Cristo porque aquel lugar ya nos fue revelado con sus colores, sus lugares. Solo tenemos 2 ideas de cómo será aquel lugar. 1, estará la presencia de Dios ahí. Es lo único que interesa. Y 2, que aquel lugar tendrá un mar de cristal y calles de oro. No haciendo referencia a la riqueza, sino a que las riquezas de este mundo, allá en el paraíso, no valen para nada. Son polvo sobre el cual vamos a caminar. Esa debería ser nuestra meta. Pero las personas quisieran que les dijeran, allá hay una mansión hecha de miles de colores. Allá hay una mansión enorme, con grandes jardines. Pero eso no es lo que interesa para la Escritura. Lo único que interesa es saber que la presencia de Dios estará en esa meta y que cuando lleguemos, toda la riqueza de este mundo será insignificante. Y es lo único que el Señor nos da.
Conocemos que hay una morada, no sabemos cómo es, no sabemos qué nos espera, solo que estaremos con Dios, porque andamos por fe y no por vista. ¿Sabes que la gente se compromete con cosas cuando conoce cómo son esas cosas? Recuerdo a un hermano decirme en El Salvador: oye, deja tu trabajo, ven a la iglesia, trabaja conmigo. No tenemos dinero, no hay nada, solo ven y trabaja conmigo y deja tu trabajo. Yo estaba soltero, no tenía más preocupación que mí mismo y dije, ok. Y recuerdo que durante esos 2 años fue Dios quien me sostuvo. Cada mes estaba preocupado porque no sabía cómo haría, pero era Dios quien me sostenía. El cristiano que se atreve a dar ese paso de fe sin conocer el destino, sin conocer la meta, sin conocer si va a poder soportar ese camino, está cumpliendo con algo que Dios le ha pedido. Y es que se atreva a caminar creyendo solo en su palabra. Ya hemos mencionado muchas veces a Abraham saliendo de su casa, sin siquiera conocer si la tierra prometida estaba a la vuelta de la esquina o si la iba a recibir él. Todo esto nos lleva a poner nuestra confianza. ¿A dónde voy a poner mi confianza? ¿A dónde voy a avanzar? Dice el Salmo 86:11 en la primera parte: enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Es decir, Dios, no conozco el camino, no sé qué paso debo dar, no sé a dónde debo ir, solamente enséñame tu camino y yo lo voy a seguir. Enséñame el camino y me voy a atrever a dar un paso que tú quieras que yo dé. A veces me he puesto a pensar en cuántas veces hemos criticado al apóstol Pedro. Las personas siempre hablan de él. Negó a Jesús, se hizo a un lado, cortó la oreja de Malco, era muy enojado. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que él tenía familia, tenía esposa, posiblemente tenía hijos. Y aún así, cuando Jesús le dijo, deja tus redes, deja tu barca y ven conmigo, él lo dejó todo. No volteó a ver atrás, siguió con él, caminó con él. A veces hablamos de todo lo malo que hizo, pero cuando tuvo que dar el salto de fe, de dejar todo lo que conocía en Galilea para seguir a alguien sin siquiera saber cuáles eran los planes que Dios tenía para él, lo hizo. Dejó todo. Solamente necesitó que Cristo le mostrara el camino. Fue lo único que necesitó. Y no se detuvo a pensar, solo lo siguió, solo caminó. Hay personas que cuestionan cuál es el camino de Dios, cuestionan cómo será ese camino y dudan de seguirlo, dudan de caminar por él porque tienen miedo, tienen temor de lo que va a pasar en su vida. Hay personas que dicen, pero mi familia me va a rechazar cuando sepa esto. O mi familia posiblemente no esté de acuerdo con lo que yo haga. Recuerdo a un hermano también decir que cuando él se convirtió, todos sus amigos se reunieron con él, lo invitaron a beber y le dijeron,
te damos un mes, para que vuelvas a estar aquí con nosotros. Porque eso es lo que el mundo quiere. El mundo no quiere que yo camine con el Señor. Si yo me detengo a pensar qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia, nunca voy a querer caminar con Cristo. Y nunca voy a conocer entonces el camino que Él ha trazado para nosotros. Si pongo la confianza en el Señor se va a encargar de hacer esto. Camino por fe, no por vista. Pongo mi confianza en Dios. Voy con Él. Pongo todo lo que tengo sobre Él. Y entonces Él se encarga de poner en mí un corazón firme, un corazón fuerte, un corazón sólido que pueda aguantar la carga de ese camino. Si usted le pregunta a mi esposa, a Vanessa, ¿qué tan atrevido era yo con mi auto en El Salvador? Se va a asustar. Recuerdo que entramos a un camino en el cual no había forma de salir. Mi carro es igual al que estoy usando acá. Era un auto bajito. Entramos a un lugar donde después de una tormenta, la calle, el camino, se había vuelto un río. Más o menos 30 centímetros quizás de alto. Yo dije, mi auto camina por ahí. Lo que yo no sabía era que más adelante ya no eran 30 centímetros. Era más o menos 1 metro. Metí mi auto ahí. Confié en mi auto. Y yo le dije a ella, mi auto me ha sacado de peores caminos. Recuerdo cuando vendí ese auto. No tenía ningún problema. El mecánico dijo, ¿tú ocupas el auto muy seguido? Y dije, sí, lo ocupo todos los días, pero nunca lo has metido a calles dañadas. Y dije, si supieras en cuántos malos caminos ha andado ese pobre auto. Me dijo, pero el auto está intacto. El auto está en perfecto estado. Yo tenía fe en ese auto. Confiaba en lo que él podía hacer. A veces necesitamos que Dios ponga un corazón firme sobre mí que pueda aguantar ese camino. Un corazón que sea como aquel auto que yo tenía y que pueda soportar una cantidad de desastres y yo confiar en que ese auto continuará avanzando. Si no pongo mi confianza en Dios, mi corazón nunca será firme, nunca será sólido, nunca. Y entonces, en cualquier bache que yo me introduzca, mi corazón se va a partir a pedazos y no va a poder seguir avanzando. Dice el Salmo 86:11 en su segunda parte, dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. En inglés dice, unifica mi corazón. A veces nuestro corazón no está unido a Dios, no está enfocado en Dios. Mi corazón está dividido dentro de mí. Y dijo Jesús en una ocasión, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Necesito que mi corazón esté unido, que esté firme, que sea sólido. Y eso solo me lo da el hecho de haber puesto mi confianza en el Señor. Recuerdo una película, usted quizás la vio, en español se llamaba Corazón de Caballero, A Night Tall, más o menos, en inglés, no sé cómo se pronuncia. Y esta película cuenta la historia de un escudero que no sabe nada más que el simple hecho de hacer armaduras. Y en una ocasión se presenta un gran reto para él, ya que el caballero al que representa no se presenta a la disputa.
Y él se viste con la armadura, sin nunca en su vida haberse subido a un caballo. Se monta al caballo y entra al combate. No sabe si va a vivir, no sabe si va a soportar aquella lucha, pero entra. Al final de la película, él tiene el récord de nunca haber sido derrotado. Pero todo ocurre porque un día tuvo el valor de colocarse una armadura que no le pertenecía y se animó a luchar en algo que desconocía. Cuando yo pongo la confianza en Dios y me aseguro de que Él me dé un corazón firme, duro, sólido, voy a poder arriesgarme a ponerme la armadura de Dios, luchar, avanzar y estar seguro que puedo ganar sin antes haberlo intentado, porque estoy confiando en que Dios es quien está firmando mi corazón. Hermano, hermana, dice Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros. Bienaventurados, llenos de bendición serán si están dispuestos a recibir persecución, a enfrentarse a ese camino lleno de insultos, porque Cristo ya me enseñó cómo es ese camino. A veces decimos, Dios, yo no sabía que ese camino iba a ser así. Lo siento mucho, pero Dios ya lo mostró. Cuando Dios puso a su Hijo en el camino del Gólgota para ser llevado al monte de la calavera, Él nos estaba enseñando cómo era el camino de aquellos que estaban dispuestos a seguir su reino. A Cristo lo golpean en el rostro, lo escupen, lo latigan, lo dañan, le colocan la corona de espinas, le desgarran su espalda, luego le colocan una cruz sobre él. Y luego yo como cristiano me pregunto, ¿a qué se refería Cristo cuando dijo, toma tu cruz y sígueme? Se refería a que tuviera el valor de seguir exactamente el mismo camino que Él siguió, que estuviera dispuesto a enfrentarme a lo mismo que Él se enfrentó, al rechazo del mundo, por hacer la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué está dispuesto a hacer? El año nuevo viene en camino. Y Dios solo te pide una cosa: camina por fe conmigo. Camina por fe conmigo. Yo te mostraré el camino, te enseñaré el destino. Solo tienes que afirmar tu corazón en mí y yo me aseguraré de que los obstáculos de ese camino no te impidan llegar, no te impidan terminar la meta. Solamente camina por fe al lado de Dios. Nos quedamos con